Ahora espero que me estén observando. Ya hice algunos ajustes. ¿Se ve bien? Avísenme rápido, por favor. Sí se ve y se Tipo, escucha. Por lo menos yo sí lo tipo. veo y lo escucho. Estupendo, porque había puros efectos extraños aquí en el computador. Entonces, yo voy a inmediatamente a compartir una pantalla, esta, que está aquí. Listo, ahí está. Eh, la pantalla que estoy compartiendo ya en parte la hemos estudiado y quedó pendiente una parte que estaba acá. Y esa es la que quiero ver ahora. Y en la semana les voy a mandar el cuestionario completo para que ustedes lo respondan de todas las posibles preguntas que a ustedes les puedan hacer. Entonces, ¿en qué acuerdo vamos a quedar? Que yo les voy a mandar un cuestionario y ustedes tienen que hacer todo lo posible por responderlo. Respóndanlo aun cuando digan, pucha, parece que esto no es, respondan lo que ustedes hayan captado. Son preguntas muy sencillas, son alrededor de unas 20 serán, que normalmente sirven como de ensayo para la prueba que ustedes van a rendir. Entonces, ahora quiero estudiar esta parte que quedó pendiente. ¿M? ¿De aquí voy a partir? El tema fenómenos psíquicos o fenómenos mentales. ¿M? Hay un conocimiento racional y hay una tendencia racional. El conocimiento racional se hace vía la inteligencia y la tendencia de la razón es operar con la voluntad. Como yo les decía en tiempo pasado, la inteligencia tiene como acto propio comprender y la voluntad querer. Y aquí se habla del conocimiento sensible. ¿A qué se entiende por conocimiento sensible? El conocimiento que todos tenemos de la realidad en forma inmediata. Por ejemplo, ver cualquiera de los datos que nos da cualquier sentido. Por ejemplo, el olfato, el gusto, la vista. Eso es conocimiento sensible. En cambio, las tendencias sensibles que proceden de la tendencia racional son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. ¿Mm? Una tendencia sensible, podríamos llamarlo así, se puede entender como ciertos sentimientos que nosotros tenemos. En cambio, un conocimiento sensible, por ejemplo, ver una imagen ustedes me están viendo ahí, una imagen mía en el computador, o percibir ciertas cosas eh, de orden físico normalmente. En cambio, la parte esta que está aquí, que estoy moviendo el cursor, se refiere a cosas que son más lejanas de las cosas materiales. Por ejemplo, un estado de ánimo no se puede ver, tocar propiamente tal, se percibe. Al ver a una persona que tiene, por ejemplo, que está triste. ¿M? Y en general las pasiones son, yo les decía en la clase presencial, son afectos o afecciones que todos los seres humanos tenemos. Incluso los animales experimentan pasiones. Por ejemplo, un animal experimenta el miedo. Si una persona lo va a atacar, le va a pegar un palo, se atemoriza y se afecta. Los seres humanos nos pasa lo mismo. Somos sujetos de pasiones, de afecciones, y eso va a corresponder a una tendencia sensible que tiene el ser humano en este caso. Sigamos acá. Esta parte ya la vi, pero esto no es tan determinante. Aquí voy a ir yo, a este cuadro. Hay diferentes tipos de conciencia psicológica. Vayan tomando atención porque esto es fundamental. La conciencia psicológica consiste, dice ahí, en darse cuenta de lo que hacemos o de lo que nos pasa, ser conscientes de ello, sin entrar en ninguna valoración. ¿Qué significa ello? Captar lo que nos está ocurriendo. Estamos aquí en una clase de filosofía, aplicando temas de psicología, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Hay varias personas, etcétera. Nos damos cuenta, yo soy consciente de ello sin entrar en ninguna valoración. Significa que nosotros no vamos a decir esta clase es entretenida, es fome, qué sé yo, no hacemos nada. Simplemente nos damos cuenta que estamos en una clase.
vamos en un bus al trabajo, en un colectivo, en un Uber, en lo que sea, y nos damos cuenta que vamos en un vehículo, pero no hacemos ninguna valoración. ¡Hoy qué bueno el vehículo que me tocó! ¡Hoy que está lento este, qué sé yo! No, la conciencia psíquica se da cuenta de un hecho, el hecho de ir en bus al trabajo o el estar en algún lugar. Yo estoy consciente de que yo estoy haciendo una clase. Porque si Dios dijera, miren, lo que pasa es que yo estoy durmiendo, ustedes me dirían, oiga, profe, va a tener que ir al psiquiatra, porque nada que ver, usted no está durmiendo. Ah, ya pensé que estaba durmiendo. Entonces, no, la conciencia psicológica es darse cuenta de los hechos que suceden cuando yo estoy presente ahí. ¿Mm? Bien, voy al estadio, estoy consciente de dónde estoy y no estoy en el cementerio. Entonces, la conciencia psíquica es una conciencia general de darse cuenta de lo que hacemos o de lo que nos pasa, ser conscientes de ello sin entrar en ninguna valoración. ¿Tú estás consciente de lo que estás diciendo? Es lo mismo que decir, ¿tú te das cuenta de lo que estás hablando? Ya, sigo acá. Entonces, conciencia psicológica significa conocimiento de uno mismo, darse cuenta de lo que hacemos o de lo que nos ocurre. Cada uno tiene conciencia psicológica. ¿Mm? Ese darse cuenta de, eso es propio, fíjense ustedes, de los seres racionales, porque un animal no se da cuenta de sí mismo, no tiene conocimiento de uno mismo o de sí mismo. El gato no es consciente de sí mismo, no tiene conciencia psicológica como estamos explicando aquí. No se da cuenta de cosas, no puede interpretar el darse cuenta. O ustedes hagan un experimento e intenten a ver si se da cuenta el gato de lo que está ocurriendo. Él reacciona frente a estímulos, pero lo que significa propiamente darse cuenta es privativo del ser humano. ¿Mm? Porque si el gato se diera cuenta, ya dejaría de ser gato, sería una persona. Hay diferentes tipos de conciencia psicológica. Conciencia psicológica, la conciencia, que en términos generales, la conciencia psicológica y la conciencia moral. La psicológica es la más general, el mero darme cuenta. Y la conciencia moral es darme cuenta de valoraciones morales, de lo que es bueno y lo que es malo. Tal cosa es buena y tal cosa es mala porque responde a tales principios morales. Y yo me doy cuenta de eso. ¿Mm? Es una aplicación más exclusiva de la conciencia psíquica. Esta se da cuenta de todo, pero esta es absolutamente la moral para hechos o conductas morales de las personas. Puede ser objetiva la psicológica o subjetiva. Objetiva es que va directamente a las cosas, al objeto, a lo que yo estoy dándome cuenta. ¿Mm? Puede ser espontánea. ¿Mm? Yo me doy cuenta inmediatamente. Puede ser un ámbito global o relativa a algún punto en especial. Ya. Cuando yo hablo de conciencia refleja, me estoy refiriendo a una conciencia de la persona subjetiva de lo que me está ocurriendo a mí y que me afecta. ¿Mm? Por ejemplo, la introspección. ¿Qué significa? Y quiero que aquí me hablen claramente, quien quiera. ¿Qué significa introspección? Julio, Jorge, Francisca, que, cualquiera. que una persona, profesor, no es comunicativa. No, no exactamente. ¿Quién tiene otra idea? Voy a dar algunas pistas. Yo estoy tranquilo y me ocurrió algo, trabajo, por ejemplo, y estoy haciendo un examen de por qué me ocurrió o por qué yo reacciono así frente a tal cosa. Me estoy mirando a mí mismo, intro hacia adentro. Entonces, una Capacidad, intro de... capacidad de mirar hacia adentro y reflexionar sobre los propios pensamientos, emociones, recuerdos y Exacto, motivaciones. exacto, exacto. Mirar hacia adentro, ¿cierto? Introspección. ¿Mm? Entonces, eso corresponde a la conciencia psicológica subjetiva, aquí está, a la conciencia psicológica, pero del sujeto cuando se mira, como alguien dijo, hacia adentro.
¿Mm? Hay otro acto que se llama la reflexión. Y aquí quiero que alguien me diga qué entiende por reflexión. Está muy cercana a la introspección, pero ¿qué es reflexión? ¿Y reflexión? Pensar con atención sobre una situación, una idea, no sé, una Claro. A ver, experiencia, algo que esté viviendo. esas cosas, pero hay una actitud. Por ejemplo, mira, vamos a reflexionar sobre, por ejemplo, los hechos que ocurrieron en tal lugar en una guerra. Vamos a mirarlo, como que lo vamos a retomar de nuevo eso y lo vamos a empezar a dar vuelta a todo ese desastre que ocurrió. ¿Mm? Cuando yo reflexiono, es como que me voy dentro de mí, por eso tiene mucho que ver con la introspección, y lo considero muy dentro de mí lo que ha ocurrido. Por ejemplo, ocurrió una enfermedad grave y que eso va a afectar a la familia de una persona cualquiera. Y estoy metido y estoy reflexionando dentro de mí sobre esa situación. Por eso digo, tiene mucho que ver con la introspección. Pero aquí sale, lo tengo más clarito. Conciencia objetiva es la mera atención a un objeto, la concentración de la mente en un punto determinado. Yo estoy mirando en la noche la luna. ¿Mm? Y tengo conciencia de que eso es un objeto que está ahí enfrente de mí en la noche. Y me doy cuenta de eso, porque estoy mirando un objeto. Eso es la luna. La conciencia subjetiva es la experiencia de la propia vida psíquica. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué estoy triste? Estoy mirándome a mí mismo con relación a las cosas que ocurren en mi interioridad. La otra es de afuera. La objetiva es hacia afuera y la subjetiva es hacia adentro. Es el experimentarme en mis estados de ánimo, en mi situación o mi propia vida psíquica. Una experiencia interna de sí mismo. No siempre se trata de un acto racional propiamente dicho explícito, sino de cierta percepción a veces semiconfusa que acompaña los actos psíquicos. ¿Mm? Entonces, la conciencia subjetiva se refiere a algo que pasa en mi interioridad y yo me doy cuenta y lo experimento. Incluso hasta lo puedo hasta valorar. Me enojé con mi papá, me enojé con mi mamá, ¿qué me ocurrió? Me sentí muy triste, qué sé yo. Y ahí hay una mirada hacia mí, eh, a mi vida psíquica, ¿cómo me está afectando a mí esto en mi psiquismo? Estoy deprimida, deprimido por esa pelea que tuvimos. ¿Mm? Significa conciencia subjetiva, pero espontánea, mera percepción habitual de la propia subjetividad. ¿Qué significa espontáneo? Así, de un viaje. Es simplemente la percepción habitual, común, corriente de lo que está pasando conmigo. ¿Mm? ¿Qué ¿Qué está es pasando conmigo? subjetividad? ¿Qué significa eso? Su- ¿Cuál subjetividad? Es algo relativo a Sí. nosotros mismos. Y objetividad es lo relativo a lo que está fuera de mí. Lo subjetivo tiene que ver con el sujeto y lo objetivo con lo que está fuera de nosotros mismos. Por Ah, ya. ejemplo, mis sentimientos, mis penas y tristezas corresponden al ámbito subjetivo. El mirar cómo está el día, si está lloviendo, si no está lloviendo, si hace frío, hace calor, eso es objetivo, es lo que está fuera de mí. Entonces, hay una conciencia subjetiva, pero espontánea, por una percepción general que se da de mi propia subjetividad. ¿Cómo me siento hoy día? ¿Cómo me fue en la pega? ¿Cómo estoy con la relación con mi esposo, mi esposa, qué sé yo, mis hijos? ¿Eh? Es algo que yo me examino a mí mismo, así en forma, sin tanta preparación, porque se dio espontáneamente. Yo vengo a la casa en el colectivo, en la micro, y en lugar de quedarme dormido, estoy haciendo esa, esa percepción de mí mismo, pero en relación con temas ya que me han ocurrido. Y ahí veo cómo esos temas me están
alegrando o por el contrario me están complicando. Concomitante, simplemente acompañado de un acto psíquico determinado. Capto que veo o no veo, que oigo o no oigo. ¿Mm? Un acto psíquico determinado, por ejemplo, la alegría. ¿Qué es lo que veo o no veo de mí mismo? Que me siento como que ando en el aire, así, súper feliz. Es lo que acompaña a un acto de mi mente, cosas que están alrededor. Eso es concomitancia, cosas que se van dando de manera simultánea a un acto psíquico. Una amiga me contó una desgracia, qué sé yo, y yo en ese momento capto o me doy cuenta o lo que sea de lo que me está pasando a raíz de ese acto psíquico. Ahora la conciencia subjetiva pero global, sentimiento, percepción global de presencia ante uno mismo. Me vivo a mí mismo en primera persona de forma implícita. ¿Cómo yo me veo en eso? Por ejemplo, pasó algo interesante en mi trabajo, me ofrecieron un mejor cargo. ¿Cómo me veo yo a mí mismo frente a una situación de ese carácter? ¿Cómo estoy dándome cuenta de eso? ¿Cómo lo estoy asimilando? ¿Mm? Sentimiento, percepción general de la de presencia ante uno mismo. ¿Qué va a pasar conmigo mismo? Yo te voy a disponer de mejor sueldo, voy a tener esto. Empiezo a darme vueltas con esos sentimientos que acompañan a un hecho de carácter global, general, que no está tan especificado, pero algo me dice. La refleja o reflexiva. Prescinde del objeto y se centra entera y directamente en el sujeto. Por ejemplo, ¿qué significa prescindir del objeto? Significa, ni más ni menos, que yo me meto íntegramente en mí mismo y veo cómo me está afectando esa situación. Me olvidé del objeto. Por ejemplo, me compré un auto. Ya no estoy pensando en el auto, si es feo, bonito, de aquí a allá, y me centro entera y directamente en mi propia interioridad. Era lo que yo pensaba, era un sueño que yo tenía de esto y qué sé yo. Ya me olvidé del auto, estoy viendo cómo me está afectando a mí eso. Por eso se llama refleja o reflexiva, porque va dentro de mí. Repito el ejemplo. La conciencia subjetiva refleja o reflexiva tiene por de pronto el objeto, lo que motiva mi estado, pero ya llega un momento en que eso ya se olvidó, ya no está, porque yo estoy fijándome en cómo eso me está afectando a mí, ya sea para bien o para mal. Una enfermedad, por ejemplo. Yo ya no estoy viendo los exámenes que me dio el médico y lo que me explicó de eso, sino que me estoy metiendo directamente cómo esa enfermedad me está afectando en mi interioridad. Por eso refleja, va hacia uno mismo, va al sujeto. Ya les hablé de la introspección. eh, Dice aquí, refleja, reflexiva, es una simple atención a los propios actos. Me doy cuenta explícita, me doy cuenta de forma explícita que padezco un sentimiento de melancolía. Frente a lo que me dijeron, me doy cuenta de lo que me pasó, o que estoy irritado, enojado, etcétera. La introspección, análisis introspección sobre los actos. ¿Mm? Me detengo con detalle a analizar tal sentimiento presente en mí. ¿Mm? ¿Qué sentí yo frente a eso? Experimenté temor, alegría, indiferencia, etcétera, frente a lo que se me dijo. Eso es una introspección. Mirarse a uno mismo y ver cómo esas cosas a nosotros nos han afectado. Bien simple. Reflexión propiamente dicha acerca de mí mismo, de mi identidad, de mi existencia singular, caer en la cuenta de mi propio yo. Esa es la reflexión propiamente dicho. Mirarme a mí mismo, considerar quién soy como persona, que soy una persona que existo y tengo algún objetivo en mi vida, algún sentido, me doy cuenta de que soy una persona. Eso es una reflexión a nivel
de lo que yo soy como persona, por decirlo así, aquí en este ejemplo. Reflexión propiamente dicha dice acerca de mi persona, de mi propia identidad, de mi existencia. Uno a veces se hace eso, bueno, ¿quién soy yo? Estoy viviendo en una situación completa, pero ¿quién soy entonces? Y ahí empieza a reflexionar sobre esos temas. Soy una persona que tengo ciertos valores, soy una persona que, por ejemplo, que tiene muy baja autoestima, etcétera. Y aquí entramos a esto que les quería decir, que va a ser la última parte de la clase de hoy. Vamos a darle una mirada a esto porque se los doy a título de que de repente pueda salir algo sobre esto. Y después de mirar esto, hay una serie de actividades que deberíamos hacerlas, muy fáciles. Con lo que tiene la guía que yo les envié, pueden contestar todas estas actividades. Enumera 4 escuelas o corrientes de psicología experimental. Ya ustedes buscan ahí y las responden. Esta otra, esta otra. 4. Tipos de fenómenos o dimensiones psicológicas de la conducta humana. Indica en qué consisten y dibuja una tabla donde puedan distinguirse de manera esquemática. Fenómenos psicológicos. Está ahí, recién lo vimos. Tipos de fenómenos psicológicos o dimensiones psicológicas de la conducta humana. ¿Qué es la conducta humana? El cómo yo reacciono frente a un hecho. Eso es conducta. ¿Qué conductas tuvo? ¿Qué le pasó cuando le contaste esa noticia? ¿Estaba muy contento? Por ejemplo, si se trata de la casa. Oye, ¿cómo viste a tu papi cuando supo la noticia que se había ganado el subsidio y que ya íbamos a tener luego la casa? ¿Qué tipo de conducta manifestó? La niña le dice, pum, saltaba en una patita a mi papá. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son conductas humanas, cosas que se exteriorizan del hombre, son conductas. Y en un caso triste, miras, se fue al suelo, se deprimió completamente. Entonces, esos son tipos de dimensiones psíquicas de la conducta humana. Indica en qué consisten y dibuja una tabla donde se puedan distinguir de manera esquemática. Para poder responder a esto tienen que estudiarme bien toda esta guía. Después dice la conciencia psicológica y sus tipos. Está ahí, lo acabo de ver. ¿Qué es conciencia psicológica y qué tipos de conciencia psicológica hay? Por de pronto yo les dije en forma general la conciencia psicológica en términos meramente psicológicos y la conciencia moral. Pero ustedes tienen que verlo, porque la idea es que ustedes aprendan, no simplemente que me estén escuchando, que sigan el apunte y puedan responder a esto. Después yo les pedí que averiguaran en internet, en algún diccionario, estos términos: percepción, imaginación y memoria. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la motivación? ¿A qué se puede llamar pensamiento e inteligencia? Un pequeño vocabulario psicológico, ¿ya? Que es conducta, ya les dije, conducta, en la manera habitual de con que yo respondo frente a un hecho. ¿Qué es conciencia? Bueno, conciencia puede ser darme cuenta de, simplemente, conciencia psicológica general. ¿Qué es un estímulo? Estímulo es aquello que incide sobre un sujeto y a partir de esa incidencia va a originar una conducta. Por ejemplo, uno bien simple. Cuando vamos al consultorio, al médico y nos van a poner la inyección por una vacuna, por ejemplo, la gripe, el estímulo sería la aguja y el líquido que va. Y la conducta sería que a mí me da un poco de miedo. Cierro los ojos, pego un salto, cada cual experimentará distintas conductas frente a un estímulo. Estímulo es todo lo que a nosotros nos está afectando y a partir de ese estímulo tenemos ciertas conductas. Nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, tenemos conciencia, ¿ya? Entonces, yo, mis estimados alumnos, a estudiarlo y a reflexionarlo, no necesariamente a puro memorizar, porque hay una cosa que es importante. Ustedes memoricen, pero cuando ya más o menos entienden, porque si memorizan sin entender nada, olvídense. Eso no es estudio, ¿ya? Entonces, vámonos a mirar un poco a este caballero que
Yo les dije que era el tema de esta clase. Yo se los doy como un tema de conocimiento general. No es que le vayan a preguntar tupido sobre Sigmund Freud. Puede que les den algún texto o les digan alguna cosa que general sobre este tipo que es muy conocido, pero en la actualidad no es muy considerado porque se enfatiza en ciertas cosas que vamos a ver ahora. A menudo dice, llegamos a percibir la presencia oculta de factores que influyen en nuestra conducta. Fíjense ustedes, presencia oculta de factores que influyen en cómo reaccionamos. Una conducta que la motivan o la bloquean. Es decir, que me logro expresar o simplemente me quedo como que callado. Son factores de los que no tenemos plena conciencia, pero que salen a la luz en determinadas circunstancias. Fíjense aquí, no tenemos plena conciencia. Esa es una de las cosas más características. ¿Mm? Ciertas cosas que tenemos dentro que no nos damos cuenta. Eso es lo más importante. Pero que de repente, frente a un hecho, salen a la luz. Yo no tenía idea de esto que me está pasando, pero salió de repente, como yo no lo llamé, pero salió de repente. El primero en llamar con fuerza la atención sobre estos factores no conscientes en nuestra vida psíquica fue Sigmund Freud. Y ahí sale datos de nacimiento y muerte. Un psiquiatra vienés que elaboró una teoría denominada el psicoanálisis. ¿Mm? A ver, voy a preguntarle a todos. Por favor, contéstenme inmediatamente. ¿Alguien escuchó hablar de Freud alguna vez? ¿Sigmund Freud? ¿Y de lo que es psicoanálisis? ¿O es primera vez que lo ven? Yo primera vez que lo Me escucho. suena, pero no mucho. Primera ¿Le vez yo, suena pero no? profesor. Ya, entonces, repito, yo se los doy como un elemento que ustedes dominen un poco, porque en una de esas, como cultura general, psicológica, le van a hablar algo a lo mejor del psicoanálisis. Entonces, vuelvo. El primero en llamar con fuerza la atención sobre estos factores, y ahí repito, no consciente. ¿Qué significa algo que no es consciente? Que no está en la plenitud del darme cuenta, está oculto, yo no me doy cuenta. ¿Mm? Estos factores no conscientes en nuestra vida psíquica. Sigo. Dimensión de la vida psíquica, el ello, el yo y el superello. Mera, mera, llamemos así, cultura psicológica general por un tipo que la gente habla mucho. Según Freud, el primer motor e impulso de la vida psíquica o mental es un impulso inconsciente. O sea, este caballero le atribuye cualquier importancia a lo inconsciente, un impulso inconsciente que él caracteriza como erótico en sentido amplio. ¿Qué significa erótico? A ver, ¿quién me puede decir que tiene alguna noción sobre lo que es erótico? ¿Lo han escuchado esa expresión? Erótico, qué sé yo, cultura erótica o lo que quieran. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe, con respecto a lo sexual lo nombran mucho. Es muy nombrado con relación a lo sexual, pero erótico es bastante más que lo sexual, porque eros en griego está relacionado con un tipo de inclinación hacia algo, pero no necesariamente hacia de un hombre a una mujer o viceversa, sino que es algo bastante que va más allá, es una inclinación hacia algo que le causa, por decirlo así, amor, inclinación. Siente amor por el estudio, o sea que hay una especie de conducta erótica respecto del estudio. Ama sus libros, su biblioteca, no solamente el eros en un sentido sexual, pero aquí está muy ligado a ese tema sexual, ya que busca a ultranza su autosatisfacción. Es decir, que Freud entiende que el ser humano, a través de todas sus acciones, busca, sea como sea, esa autosatisfacción de carácter erótico, el autosatisfacerse a sí mismo desde una perspectiva sexual. Freud lo llama principio de placer, pero la expresión más conocida es la de ello,
el ello. El ello, entonces, no es el yo y el tú, sino que el ello es algo que está inconsciente de nosotros, que no es como una persona, es algo que tenemos. No es ni yo ni tú, es un ello. Y el ello no apunta a nadie en particular, pero según Freud, ese ello está en nosotros. Este impulso, también llamado pulsión, se topa, sin embargo, con obstáculos diversos que provienen de la realidad. El ello advierte, se da cuenta con lo que aparece así la conciencia dolorosamente, que hay algo distinto de él. Esta toma de conciencia es el yo, que Freud también llama principio de realidad. El yo surge en el seno de la frustración. A ver, intentemos explicar un poco por qué esto es entre fácil y complicado. Entonces, la dimensión física y psíquica se juegan estos conceptos, ello, yo y super yo. El ello, ¿m?, de lo que es aquello que aparece en la conciencia dolorosamente, que hay algo distinto de él, hay algo que me causa dolor, hay algo que me incomoda. Esta toma de conciencia y el darse cuenta de eso es el yo quien me permite captar eso. El yo surge en el seno de la frustración. Yo me doy cuenta de algo, yo, cuando eso me está apretando dolorosamente. Ahí me doy cuenta del yo. Antes no me doy cuenta del yo. Según Freud, ¿eh? Ojo, según Freud. El yo se constituye a partir de ciertas experiencias que pueden ser dolorosas. Nadie se da cuenta del yo propiamente tal sin que algo le suceda. Y ahí se da cuenta de su existencia como un yo. La dolorosa conciencia de frustración. ¿Qué es frustración? Otra palabra que debería haber anotado ahí. ¿Qué es frustración? ¿Has escuchado esa palabra, frustración? Sí, profe. A ver, cuéntame, ¿qué sabes de frustración? A ver, intenta darme alguna respuesta. Mire, la palabra frustración yo la quejo a cuando algo no te sale bien y la vuelves a intentar hacer y la vuelves a intentar hacer y nunca te sale y te frustra, te sientes Uno muy se mal. frustra, dice, ¿cierto? No, si por ejemplo, intenté 2 veces dar una prueba, un examen y me fue mal. Primera vez, yo sabía que no estaba muy bien, me preparé bien, igual me fue mal. ¿Qué te produjo eso? ¿Qué conducta tuviste? Me sentí mal, me sentí frustrado, me Frustrado, dice. frustrado. Exactamente, frustrado. Y uno se cierra y se cierra, que no, 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 no me resulta, no me va a salir, y se cierra nomás. Y peor. ¿M? Entonces, la dolorosa conciencia de frustración, también llamada angustia, genera una serie de mecanismos de defensa. Esto es típico que aparece. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Algo para defenderme de esa afección dolorosa. ¿Y saben cuál sería eso? Lo que pasa, le fue mal dar 2 pruebas. Lo que pasa es que el profe me tiene mala. Entonces uno inventa una triquiñuela, racionaliza esa triquiñuela para no sentir Culpar a tan los a demás. fondo. Claro, y lo ve en el otro, dice, no, si yo estudié, estaba bien preparado, qué sé yo. Lo que pasó es que el profe desde que llegué me agarró mala. Entonces, ese es un mecanismo para defenderse de algo que le está ocurriendo propiamente tal. Ese es un mecanismo de defensa para evitar, perdón, dolor, porque la vida psíquica del hombre se desplaza entre el dolor y el placer. Y uno normalmente, obviamente, que se inclina más por los placeres y quiere dejar de lado los dolores. Entonces, frente a una cosa, le empieza a buscar, como decimos nosotros, el cuesco a la breva, y eso es un mecanismo de defensa. Ahí está la expresión clara. Cuando ustedes le andan buscando el cuesco a la breva, es porque están buscando un mecanismo de defensa para no sentirse, por ejemplo, culpable. ¿Mm?
Como decir, el cojo, ¿a quién le echa la culpa? Al empedrado. Empedrado. Ahí está el mecanismo de defensa. ¿Te fijan? No, si yo no tenía culpa, si este pasó por otra cosa. Ya. ¿Se entendió, cierto? Yo creo. Que intenta impedir la aniquilación del impulso básico, del dolor que le está provocando, disminuyendo la tensión del conflicto y de la angustia, en general del dolor o del displacer, lo que es contrario al placer. Entre estos mecanismos de defensa, Freud enumera la identificación, la represión, la sublimación, la proyección, la fijación, la regresión. Por ejemplo, vamos a estudiar este que es muy característico, la regresión. Regresión es un mecanismo de defensa en la cual el individuo, la persona, se refugia en el pasado para evitar el momento presente que puede ser angustiante, duro, qué sé yo, y como que se va hacia atrás. Y puede tener connotaciones hasta un tanto patológicas y enfermizas. Por ejemplo, una persona que frente a un hecho muy grave, muy doloroso, se refugió en el pasado, porque ahí se sentía como que cómoda, y ¿saben lo que le ocurrió? Volvió a ser un niño o una niña de 7 años, teniendo 40, y empieza con actitudes propias de cuando se sentía cómodo o cómoda en el seno familiar, sin problema, y se siente como una niñita o un niñito chico. ¿Qué es lo que hizo? Regresó hacia atrás para evitar ese dolor importante. Y ese es un mecanismo de defensa muy característico, la regresión. Cuando yo estoy frente a un problema, en lugar de acercarme, conocerlo, mirarlo, me refugio hacia atrás. En cierta medida, eso está muy relacionado con las crisis de pánico que hablábamos la otra vez. ¿Mm? Las crisis de pánico también como que tienen un trasfondo regresivo. ¿Mm? Entonces, ¿qué yo les decía como para enfrentarla a una crisis de pánico? Es que me reboten como un viento que me está golpeando el cuerpo, no porque me pongo a luchar contra eso, sino que me, me- se me cuele por el cuerpo ese viento, eso, y yo lo voy reconociendo hasta que lo voy expulsando. Entonces los mecanismos regresivos ahí ya no tienen mucho que ver porque ya los he resuelto. ¿Mm? Ese es un mecanismo de defensa para evitar Profesor, el dolor. no sé si ha escuchado que a veces a la gente le pasan cosas traumáticas como por ejemplo un accidente, muerte, violación, alguna cosa así, y el cerebro bloquea ese recuerdo. También es Exactamente. Es un mecanismo de mecanismo que tiene defensa. el cerebro. Claro, claro que sí. Por ejemplo, hay terapias que son terapias de shock, en donde está justamente lo que dices tú. Hay muchas personas enfermas en el hospital psiquiátrico que le hacen una terapia de shock, un golpe eléctrico al cerebro, y le hacen olvidar una etapa de su vida. ¿Mm? Porque era tanto el dolor que le causaba tener en la mente eso, entonces le hacen un golpe eléctrico al cerebro para que la memoria se altere en ese lapso de tiempo frente a ese hecho y la persona como que ya se olvidó, ya no lo tiene, es como que nunca lo era vivido eso. ¿Está bien lo Profesor, que dice? disculpe, ¿eso es sano que se lo hagan a las personas? Miren, hay algunos psiquiatras que frente a una situación extrema lo recomiendan, pero es complicado. No es cosa de decir, ya, me voy a tirarme al tiro con un digamos, con un shock al cerebro para olvidar eso. Yo creo que eso hay que estudiarlo muy bien porque puede tener a la larga algún tipo de, en lugar de hacer un bien, a la larga podría resultar peor, el remedio que la enfermedad. Yo creo que eso trae malas consecuencias. Me lo imagino a mí, porque no es Yo natural también, que a yo uno le también he hagan pensado eso. algo Es como, científico. Oye, no sé cómo claro, yo he explicarlo. pensado que, lo mismo que usted, he pensado que eso hasta hasta por ahí nomás. Por ejemplo, ella hablaba de una violación a una niña Antes que se fue usaba violada. mucho eso. Claro, mucho. La psiquiatría antigua lo usaba mucho. ¿Mm?
inmediatamente, bueno, la persona no reacciona, qué sé yo, ya llevémosla al tiro, ya le ponemos los electrodos en el cerebro y le mandamos el golpe y va al otro día como que si no hubiera pasado nada. Pero uno A no mí sabe. se me imagina que con tanto corriente que le ponen en el cerebro, al último lo van matando de a poco. Claro, de todas maneras van matándole espacios de memoria, pues. Le van deteriorando espacios de memoria. Profesor, Entonces, diga, yo leí que a una hermana del presidente Kennedy le hicieron una lobotomía porque al parecer tenía problemas mentales. ¿Qué sabe de eso? no sé, oye, no, primera vez que me entero de lo que tú me estás diciendo. ¿Mm? Seguramente fue recomendado por algún médico, obviamente, pero más allá de detalles los desconozco. ¿Mm? Los desconozco. A ver si lo averiguo. Profesor, yo tuve un conocido, porque yo soy de la quinta región, ¿Ya? de Viña del Mar, un conocido de nosotros que fue compañero de mi hermano de la universidad, y resulta de que a él le hacían electroshock, pero lo volvieron loco. Se trastornó él con el tiempo, y hombre muy joven le estoy diciendo, porque él está en la universidad antes que mi hermano. Tendría que haber tenido en esos años, cuando yo lo conocí, con unos 27 años, pero él se volvió loco y no era así. No. Sí, a veces, como les digo yo, eso tiene sus repercusiones muy serias y es como decíamos, es peor el remedio que la enfermedad, porque como bien dijo alguien por ahí, eso no es natural. Desgraciadamente tenemos que arrastrar en nuestra vida experiencias buenas y malas. Lo mejor sería acompañar a esa persona y darle elementos para que puedan sobrellevar esa gran pena, pero no sacársela de la mente porque yo ahí creo que le están embarrando. Yo creo Mm. que con eso se enferma uno. Hay muchas cosas que uno carga en su memoria, en su mente, y es grave que ahí metas manos con uno. No, no, yo creo que el hombre es un ser que, dado que somos imperfectos, sufrimos. Nosotros no somos Dios, sufrimos, ¿ya? Y el sufrimiento nos está acompañando hasta que nos vamos de este mundo. Entonces uno tiene que estar preparado para los momentos de toda especie, los buenos, los más o menos, y los malos y los muy malos. ¿Mm? Porque son cosas como que propias del existir del hombre o el existir de los seres vivos. En un animalito irracional puede sufrir físicamente, pero no espiritualmente, porque no tiene espíritu. ¿Mm? En cambio, nosotros por eso sufrimos a ese nivel. Entonces habla después, el fruto de su aplicación son los valores, las normas, las explicaciones científicas, todo lo que justifica que el mundo es así. Este conjunto de pautas, perdón, que hacen llevadera la existencia penosa del hombre constituye el super yo, que viene a ser la dimensión moral de la vida y más general, el amplio marco de la cultura, leyes, morales, ciencia, religión, el arte, etcétera, costumbre. ¿Qué es el super yo? Entonces es una superestructura creada por la cultura que de alguna manera ordena todas estas cosas en función de qué, de normas morales, de valores, qué sé yo, va construyendo todo un edificio para que el ser humano pueda, entre comillas, vivir. Inventa, por decirlo así, la religión para liberarse de ciertos dolores y penas que siente frente, por ejemplo, frente a la muerte. ¿Mm? Entonces, fíjense, todas estas explicaciones que da Freud en un momento estuvieron súper de moda, pero después se empezaron a dar cuenta de que el hombre estaba muy equivocado. La enfermedad. ¿Mm? Según Freud, estos mecanismos no resuelven la angustia, los mecanismos de defensa. La realidad siempre va a estar ahí con sus frustraciones, pero sí la atenúan, la desplazan. Esto es propiamente tal lo que Freud llama enfermedad, la aplicación de unos mecanismos que no curan, sino que dilatan sin cura posible. La situación de angustia permanece, permanente. De hecho, para el ser humano, afirma, la cultura es un ámbito de malestar y todo hombre es un ser constitutivamente enfermo.
¿Mm? Todo hombre, según él, todos nosotros padecemos una enfermedad de carácter mental, porque la cultura, con todas sus manifestaciones, como que al hombre como que lo enajena de sí mismo para mantenerlo contento. ¿Mm? Le crea cosas, diversiones, qué sé yo, tantas cuestiones, para alejarlo un poco, por ejemplo, de la soledad. E inventa cuestiones, por ejemplo, los grandes centros comerciales, los malls. Entonces, diría Freud, ahí la gente que está adolorida por sentirse profundamente sola o solo, va a esos espacios como para disfrutar, etcétera. Esto de la raíz de esto se explica a través del mito de Edipo y el mito de Electra. Eh, el mito de Edipo, ¿ustedes lo han escuchado alguna vez? Edipo Rey. Sí, creo que es algo de, no me acuerdo muy bien, pero algo del hijo que se enamoró de su madre, algo así, no sé muy bien. Sí, Explicado, justamente sí, está explicado. Ahí está todo explicado. ¿Mm? El niño tiene que aprender a contar con la realidad, pero su inicial impulso es la supresión del obstáculo, la muerte del padre, expresión de Freud. Entonces, está justamente en el mito edípico, tiene que ver con esa fijación materna, y en el caso de la mujer, la fijación en el padre. ¿Para qué? Para protegerse contra ciertos dolores, ciertas cosas que le pueden Complejo de ocurrir. Edipo, complejo de Electra, he De escuchado. Electra, justamente, ahí está. Yo no se los voy a leer porque ya estamos muy encima de la hora y le estoy dando las pautas. El subconsciente, lo que está abajo del nivel de conciencia. ¿Mm? Eso oculto que está ahí y que mediante el psicoanálisis, este procedimiento de meternos en la parte bajo el nivel consciente, es decir, al subconsciente, y traer a flote los problemas. Porque según Freud, toda la mezcolanza está a nivel del subconsciente y el sujeto lo ignora. Entonces hay que sacarle de ahí abajo un montón de cosas, como que con una pala escarbar y sacar de abajo para que el sujeto se dé cuenta y se libera. Esa es la posición de este caballero. La terapia para esto es el psicoanálisis. ¿Qué significa psicoanálisis? Análisis, lo que pasa en la mente humana, qué ha pasado ahora y en el pasado. ¿Mm? Hasta que nos vamos encontrando de a poco con las partes profundas y de ahí, según Freud, vamos tirando hacia afuera todo lo que nos complica. Es como, es un vómito que tenemos que botar desde dentro para que nos mejoremos del estómago. ¿Mm? Así lo ve él. Aquí aparece una valoración. Aquí sale si realmente es conveniente estas prácticas freudianas, este psicoanálisis, qué cosas son las complicadas, qué cosas trae como consecuencia. Esto me lo tienen que leer. ¿Mm? Ahí tienen todos los elementos como para poder tener alguna lectura lo más profunda y cercana posible a lo que aquí se está dando. Por desgracia, nosotros siempre la hora nos pilla y estamos a 3 minutos. Entonces, ¿qué les voy a pedir para la próxima clase? Terminen esta lectura, esto de Freud, y yo les voy a enviar antes del martes unas preguntas que son propias del cuestionario que ustedes normalmente hacen para dar la prueba. Preguntas como un ensayo. Entonces, esas mismas preguntas ustedes intentan responderlas porque después en clase, la próxima semana, las vamos a responder todos juntos. Bueno, preguntas. Nos quedan 3 minutos. Cosa. Profe, ¿Alguna yo no tengo preguntita? esta guía de la que usted está hablando, de la que estamos La trabajando que ahora, porque estamos yo no viendo, fui el sábado pasado y la, tampoco me la que llegó nada está, al correo. tienes que pedirla, meterte con la chica esta, ¿cómo se llama? La Roxana, no sé cómo se llama, y que ella te incluya en WhatsApp, en el WhatsApp del curso de filosofía, y ahí está.
Todo lo que yo he enviado Sí está ahí. estoy en ese WhatsApp, estoy en uno de filosofía y en uno de inglés, pero en el de filosofía no está esa guía. Cuando yo la tengo aquí, esta la bajé recién del WhatsApp, la bajé Profesor, recién. esa no aparece en la guía que nos dio ese día. Yo asistí el 27 de junio a las clases presenciales, pero no Y esta aparece no acá en aparece, la guía que claro, usted nos dio. esta justamente yo se me fue a imprimir, mandar a imprimir esta parte de la guía y este no aparece, pero en la guía anterior que yo les dije, esto vamos a ver en el curso presencial, ahí estaba todo eso. Por lo tanto, ustedes tienen que ir a esa guía que fue del día, eh, la semana antes del 27 de haber sido, ustedes ubíquense entre un lunes y un martes por ahí, pero eso está en el WhatsApp. Está la guía que ustedes vieron allá la clase presencial y esta que estamos viendo en este momento. Que la única diferencia que tiene con esta, que aquí incluye este tema que hemos estudiado ahora de el psicoanálisis freudiano. Así que Por revísenlo. lo menos en el WhatsApp que yo tengo acá de filosofía, lo único que aparece es una guía del 23 de junio. No sé si será esa. Entonces, lo que vamos a hacer, No es esa. Yo también tengo una guía de esa misma fecha y no es esa. Es la última que el profesor se le olvidó imprimir. Esa es la que nosotros completa, no tenemos. claro. Yo si quieren se las vuelvo a reenviar. Esta la puedo reenviar al tiro Ya, al profe, WhatsApp del porque curso no, es la y va a única que quedar. hay. Ya, la voy a reenviar entonces, terminando la clase, la reenvío al tiro al WhatsApp. ¿Les parece? Ya, ¿Estamos? profesor. Sí, profe, Ya, gracias. ¿Estuvo profesor. muy complicada? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Cómo la percibieron? Excelente, profe, como siempre. Buena, profesor, buena. Igual Qué entretenido. bueno. Qué bueno. Entonces, ustedes quedan con ese compromiso y yo con el compromiso de ahora inmediatamente tirar esta guía al WhatsApp. Nos estamos viendo. Chao. Chao, profe. Chao, profe, descanse. Chao, profesor. Igual, chao, chao.